Eres del otro paralelo, ¿verdad? Bueno, no contesta, entonces supongo que no está presente. Doctora, mi nombre es Wilmer Máximo Mani, soy del otro paralelo, doctora. Chicos, les voy a pedir atentos. En cualquier momento de la clase voy a volver a llamar lista. A la primera, si no me contestan, no están presentes el paralelo 1, prácticamente se les elimina de la lista, porque tienen que estar presentes. Y ha indicado que tienen que estar con la cámara encendida, debido a que no están presentes, están dejando sus meets conectados y prácticamente no están ahí en clase, ¿no? Entonces, por favor, estén atentos, en cualquier momento llamo lista. No están presentes, significa que están sin asistencia. ¿Ya, chicos? Está cargando la lista, espérense un momento. Mientras tanto, voy a estar compartiendo pantalla. Me indican, por favor, si se observa. ¿Hay alguien que vaya a grabar la clase? Les pregunto nuevamente. Los del paralelo 100, los del paralelo 1 más que todo. ¿Alguien del paralelo 1? Doctora, no se puede grabar lo que es la clase. En Zoom sí se puede grabar. Ninguno está con doble dispositivo, como alguna vez se escucha, ¿no ve? Cuando el dispositivo doble eco, es porque llegan a grabar la clase por otro dispositivo. Por eso les pregunto si hay posibilidad de que alguien grabe, ¿no? O alguno que esté con computadora, tal vez. ¿Nombre del atrasado quién era? Doctora, mi nombre es Wilmer Máximo Mani. Más. Franklin Cosme del paralelo. Ya. Olga Janco, doctora. Olga, estás en la calle tú. ¿Estás en tu casa? Sí, doctora. Porque se escucha ruido. Ya. Atentos, por favor, a la presentación. Bueno, entonces aquellos que no están presentes, lamentablemente tendrán que copiarles, indicarles, enseñarles los ejercicios, etcétera, porque igual va a entrar a la evaluación. Se les ha indicado, ¿no? Y recuerden que clase avanzada, clase que ya no se repite, muchachos, por eso se ha coordinado los horarios. ¿Sí? Empiezo con lo que es la presentación. Hemos terminado con lo que es con el paralelo 100. Hemos terminado nutrición enteral. Paralelo 100. No están ahora presentes. Hasta el segundo caso clínico, doctor, hemos avanzado. Paralelo 1. Paralelo 1. Ya, chicos, enciendan sus cámaras todos, por favor. Wilmer, Jocelyn, Olga, Melissa, Franklin, Jocelina. Personas que no estén con la cámara encendida salen de clase ya. Se les saca. ¿Quién es el dueño de la reunión, chicos? ¿Araceli? Sí, doctora. Ya, Araceli, empiezas a expulsar del grupo a los que no están presentes en clase. ¿Sí? Los sacas de la reunión. A los que no están con cámara encendida. ¿Está bien? Estamos siendo demasiado permisivos, pero no están presentes. Entonces significa que si no van a pasar clases, entonces ¿para qué se hacen llamar lista? Stephanie, Jonathan Luis. Jonathan Luis fuera de la clase entonces. Susana Jazmín. Aquí, Ya. doctora, aquí. Ya, a Jonathan entonces hay que sacarlo de la reunión. Jacqueline. Carla María. Aquí, doctora, presente. Ya, cámara encendida. Alan Yerko. Está encendido, doctora. No te puedo ver. Ya debe estar ahí, doctora. Danitza. Sacas a la reunión a Danitza también, entonces, si no va a encender cámara. Jonathan. Jonathan igual sale de la reunión, ¿ya? Álvaro. Y Franklin, nuevamente Franklin. Presente, sí, doctor. Carla María igual, sale de la reunión. Alan Yerko igual, de la misma manera. Ya se les ha repetido, muchachos. Iniciamos con la presentación.
Paralelo 1, ¿en qué parte hemos quedado? Está aprendiendo mi cámara, doctora. Ya, paralelo 1, ¿en qué sección se quedó en la clase? Paralelo 1. No hay nadie del paralelo 1, muchachos. Bueno, entonces voy a continuar con lo que queda, con el paralelo 100. Y si el paralelo 1 no ha avanzado hasta donde está el paralelo 100, lamentablemente no vamos a continuar con esa parte. Se daría por avanzada esa sección, ya que el paralelo 1 no responde. ¿No ve, chicos? Son 30 y tantos, 25 estudiantes en ese paralelo. No puedo creer que ninguno preste atención a la clase. Araceli, deja de comer y estate atenta a la clase. Tú como representante tendrías que estar indicando en qué sección están más que todo. Wilmer, Susana, Araceli, Carla María. ¿Nadia? Con la clasificación de los nutrientes. Hemos terminado. ¿Han visto esa diapositiva? Sí, doctora, hemos visto de las ondas. Ya. Aquí entonces hemos quedado clasificación de acuerdo a lo que nos dice su compañera, ¿verdad? Ya, vamos a repasar entonces con el paralelo 100 esta parte. Asumo con el paralelo 1, claro que hemos quedado acá. Si no es así, bueno, lamentablemente el paralelo 1 perderá parte de lo que es el tema. Ya, ¿qué tenemos que tomar en cuenta con la clasificación de los nutrientes? Recuerden que estamos hablando de nutrientes y no así de dietas, porque esos no van a ingresar por la vía oral. Es importante tomar en cuenta que de la misma manera que nosotros clasificamos las dietas, las podemos clasificar en hiperproteicas, hipoproteicas, hipercalóricas, hipocalóricas, etcétera. De la misma manera, las fórmulas se pueden llegar a clasificar. Y dentro de estas tenemos que tomar en cuenta que algunas que incluso van a estar predigeridas, que van a ser utilizadas en pacientes que van a tener problemas o daño gástrico. Por ejemplo, tenemos una fórmula completa que es similar a la dieta estándar, se podría decir, porque contiene todos los nutrientes completos. En este caso, no puede llegar a sustituir completamente la ingesta diaria porque no va a tener micronutrientes en la parte que va a ser, se podría decir, de vitaminas y minerales, etcétera. Pero en relación al gasto calórico total, sí llega a cubrir la ingesta diaria. Es decir, sí llega a cubrir el gasto calórico total, pero no así los micronutrientes, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Por qué? Porque vamos a dar nosotros solamente nutrientes, no vamos a darles fórmulas que van a contener como una manzana, por ejemplo, todas las vitaminas que podría llegar a tener una manzana. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta nutrición se le va a administrar al paciente, ya sea por sonda nasogástrica, por una gastrostomía, por una yeyunostomía, pero lo que resalta en esta es que prácticamente llega a tener tanto carbohidratos, tanto lípidos y tanto lo que son proteínas a lo que requiere para cubrir el gasto energético total. Si es que vamos a administrar estos nutrientes por vía oral al paciente, dejan de ser fórmulas nutricionales y se convierten en lo que van a ser suplementos. ¿Qué significa cuando llegan a ser suplementos? Es decir, que van a administrarse por vía oral y pueden llegar, en este caso, a coadyuvar a la ingesta oral. Es decir, habíamos dado el ejemplo de que las personas, o sea, nosotros, no llegamos a cubrir nuestra dieta hiperproteica o nuestra dieta proteica a un 100%. Por ejemplo, si digamos, tenemos un paciente de 70 kilogramos, este paciente tiene que consumir 70 gramos de proteína al día. Sin embargo, por el tipo de alimentación que recibe, solamente llega a cubrir 40 gramos de proteínas al día. Entonces, ¿qué significa si solamente cubre 40 gramos de proteínas? Puede suplementarse con ese tipo de nutrientes para cubrir su requerimiento proteico a un 100%. Es lo que hacen generalmente los que van al gimnasio. Como no llegan a consumir la proteína necesaria, se suplementan con proteína, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos suplementos pueden ser completos o no. Los tipos de nutrientes que se aportan. Ejemplo acá, nuevamente la proteína de gimnasio, que no es un nutriente completo porque no tiene carbohidratos y lípidos, solamente tendría proteína. Es así que la vamos a clasificar
de acuerdo al tamaño molecular. Pueden ser poliméricas, en este caso cuando son nutrientes intactos, oligoméricas cuando ya prácticamente son nutrientes predigeridos, y elementales que tienen algunos ácidos o aminoácidos libres en este caso, ¿no? Se la puede clasificar en relación al valor calórico total, tomando en cuenta lo que conocemos. Por ejemplo, los carbohidratos habían sido de 50 a 60%, cosas que nosotros ya conocemos. Las proteínas del 15 al 20% y los lípidos del 25 al 30%. Tomando en cuenta esa clasificación que nosotros conocemos y que hemos ido haciendo los ejercicios, vamos a poder nosotros hablar de la cantidad de nutrientes que podemos aportar. Por ejemplo, si las proteínas son del 15 al 20% el valor normal, si sobrepasa el 20% de aporte proteico, hablo de las hiperproteicas. Si es por debajo del 14% de proteínas, hablo de hipoproteicas. Y si van del 15 al 20%, hablo de normoproteica. También lo podemos clasificar de acuerdo a la densidad calórica, en isocalórica, hipocalórica e hipercalórica. Eso tomando en cuenta la cantidad de calorías que estarían llegando a aportar. Había la observación de que en los trabajos muchos han trabajado una dieta hipercalórica, por ejemplo, ¿no? Vamos a administrar una dieta hipercalórica, indicaban. Sin embargo, sus gasto energético total cubrían los carbohidratos con el 60% del aporte, lo cual no se traduce en hipercalórica, sino simplemente en el valor máximo del aporte calórico, pero sigue siendo normocalórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hablar de hipercalórica tendría que ser mayor al 60% en relación al aporte de carbohidratos. Si hablo de hiperproteica, tiene que ser en relación al mayor al 20% del aporte de proteínas. Y también tenemos dentro de la clasificación algunas que tienen nutrientes específicos, que les indicaba que son las más utilizadas en lo que van a ser la terapia intensiva. Por ejemplo, tenemos las fórmulas con glutamina, las fórmulas prácticamente con, omega 3, omega 6, algunas fórmulas inmunomoduladoras, incluso algunas dietas ya o fórmulas para pacientes hepáticos, para pacientes diabéticos, ya están dirigidas a tener nutrientes específicos como tal. Y es así que nosotros, hablando de esta clasificación, vamos a hacer hincapié solamente en aquellas que son las que más se llegan a utilizar. Por ejemplo, las fórmulas poliméricas, habíamos dicho en qué consistían las fórmulas poliméricas, chicos, cualquiera de los que están presentes. ¿Por qué se caracterizaban las poliméricas? Cualquiera puede participar. Muchachos. Ya, muy bien, por los nutrientes intactos, Melanie. Entonces, a los que están participando se les va a tomar más en cuenta, ¿no ve? Incluso para los apoyos en las clases se les dice, ¿no? A ver, por nutrientes intactos, ¿qué significa? Que en este caso, al tener los nutrientes intactos, se van a administrar solamente a pacientes con buena capacidad digestiva y absortiva. ¿Qué significa esto? Que si el paciente tuviese una gastritis, no le podría dar una polimérica, porque no va a poder hacer una buena digestión de ese tipo de nutrientes. Entonces, solamente las poliméricas les voy a dar a aquellos pacientes que tienen capacidad digestiva y absortiva, en este caso, adecuada. Por ejemplo, tenemos un paciente que se ha fracturado la mandíbula, se ha fracturado la nariz, no puede masticar y necesitamos darle un tipo de nutrición enteral. ¿Qué fórmula voy a elegir? Una fórmula polimérica u oligomérica. No tiene ningún antecedente más que las fracturas que presenta actualmente. ¿Qué fórmula le daría? Polimérica, doctora. Muy bien, una polimérica. ¿Por qué? Porque su capacidad gástrica y digestiva estaba normal antes del accidente, ¿no ve? Y una fórmula oligomérica, estas fórmulas son predigeridas, como cuando las gallinas o los aves dan a sus pollitos, por ejemplo, a sus bebés, les dan alimento, ¿no ve? Les sacan del buche como una regurgitación y les empiezan a alimentar. Esos son digamos, alimentos predigeridos para esos pollitos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de digestión. De la misma manera, cuando hablamos de las fórmulas oligoméricas, son similares. Son ya unas fórmulas predigeridas que llegan a tener enzimas que hacen que estas estén en un estado predigerido y facilitan, en este caso, la absorción y que son utilizadas para pacientes que tienen una capacidad digestiva y absortiva disminuida. Por ejemplo, pacientes con problemas biliares, pacientes con pancreatitis, pacientes con gastritis.
Si yo tengo un paciente al que prácticamente le estamos dando medicamentos que son gastrolesivos, como lo que es el ciprofloxacino, el metronidazol, no sé, y tiene daño de mucosa gástrica o una gastritis medicamentosa por el medicamento, por el fármaco, en este caso le daré pues una fórmula oligomérica y no una polimérica, por el daño que llega a estar teniendo o presentando en lo que va a ser la mucosa gástrica. Entonces, prácticamente llegarían estas fórmulas oligoméricas a facilitar la digestión en ese tipo de pacientes. Entonces, habíamos indicado que tenemos fórmulas estándar que van a ser igual como las dietas estándar, ¿no? Que se utilizan como comodín. ¿Qué significa? Cuando no sepas qué fórmula darle a tu paciente y sepas que tu paciente no tiene ninguna enfermedad de base, podrías darle una fórmula estándar. ¿Por qué? Porque contiene en este caso el aporte de proteínas, carbohidratos y lípidos dentro de los valores normales, es decir, es normocalórico, normoproteico y normolipídico. Podría ser utilizado en cualquier situación si es que no se conoce el antecedente del paciente. Si tengo un paciente inconsciente que no sé que tiene, por ejemplo, gastritis, entonces, ¿qué fórmula le voy a dar? Posiblemente una fórmula estándar, porque no conocemos el estado de gastritis que presenta por su estado de inconsciencia. Pero sí estoy llegando a aportar, en este caso, los nutrientes necesarios. Podemos tener las estándar con fibra cuando van a ser utilizadas durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? En pacientes con estreñimiento, pacientes con diarrea, pacientes con alteración de la flora intestinal, pacientes que requieren una nutrición durante largo tiempo. Sí, es decir, cuando yo digo larga duración, terapia de larga duración, ¿a cuánto tiempo me estaré refiriendo? ¿Cuántos meses, cuántas semanas, cuántos años? ¿A cuánto tiempo me estaré refiriéndome, muchachos? ¿Nadie? Mayor a 3 semanas, doctora, es periodo largo. No, un poquito más. Mayor a 6 semanas. Habíamos indicado que para nosotros vamos a quedar en 6 semanas. Nuestras diapositivas dicen de 4 a 6, pero es confuso para ustedes manejar 4 o 6 porque las largas van a ser mayor a 4 o mayor a 6. Entonces habíamos indicado que nuestro tope va a ser 6. Menor a 6, cortas, mayor a 6, largas. En este caso, mayor a 6 semanas, ¿no? Y habíamos hablado, aquí tengo un ejemplo de un caso clínico. Y al siguiente yo les voy a hacer la pregunta. Me dice, por ejemplo, tenemos un varón de 16 años, similares a estos casos, van a ser las preguntas en el examen. Paciente de 16 años con fractura nasal y de maxilar superior, que sufre un accidente de tráfico, sin antecedentes patológicos de interés. Es un paciente bien nutrido al que se le realiza corrección quirúrgica de las fracturas maxilares y colocación de cerclaje. En el postoperatorio, ¿qué tipo de nutrición van a administrar? La primera pregunta. Segundo, nos dice, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo va a administrar el tipo de nutrición? ¿Sí? En este ejemplo, por lo que ustedes pueden ver en pantalla, le están administrando nutrición enteral. ¿Por qué? Porque el paciente prácticamente tiene solamente la lesión del maxilar superior, inferior y nada más. Es decir, tiene fracturas, pero se le puede administrar nutrición enteral, nos indica, sin ningún tipo de problema, porque el estómago no está lesionado, ni el tubo gástrico, ni el tubo intestinal, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser? Corta duración, porque la mayor parte de los casos, cuando se realizan algún tipo de fractura nasal e incluso las operaciones estéticas, no llevan a estar, digamos, imposibilitados más de 6 semanas. Por lo cual, el tiempo de administración va a ser de corta duración. ¿Qué tipo de nutrición le vas a administrar? Una nutrición será hiperproteica, será una hipercalórica, una normocalórica. ¿Cuál? En este caso se está sugiriéndose una fórmula estándar, porque el estado del paciente es bien nutrido, es decir, no tiene ningún tipo de déficit. ¿Se comprende este ejemplo, chicos? Más que todo para los del paralelo 1. ¿Se entiende? Paralelo 1. ¿Puede volver a explicar? A ver, habíamos indicado nosotros que en este caso, no sé dónde estará Susana, en este caso nosotros tenemos un paciente que ha recibido o tiene fracturas del maxilar superior y maxilar inferior y fractura nasal, ¿no? Entonces acá nos indica que es un paciente bien nutrido al cual se le ha realizado una cirugía de cerclaje. En este caso, este paciente nos pregunta qué tipo de nutrición va a recibir. ¿Va a recibir nutrición o va a recibir dieta? ¿Qué opinan ustedes? Wilmer, ¿qué opinas? Vanessa Vilma, ¿qué opinas? Melissa, ¿qué opinas?
¿Qué tipo de nutrición recibirá el paciente? ¿Será nutrición o dieta? ¿Qué le van a colocar? ¿Nadie? Doctora, va a ser por nutrición. Ya, nutrición. Muy bien. ¿Qué tipo de nutrición? ¿Será parenteral o será enteral? Va a llegar a ser enteral, ya que el estómago no va a llegar a ser afectado. Ya, muy bien. Un enteral porque es un paciente bien nutrido y no tiene lesión estomacal, ni gástrica, ni intestinal. Ahora, ¿qué fórmula administrará? ¿Una hiperproteica, hipercalórica? ¿Cuál será que vamos a administrar? Una normocalórica, doctora. Muy bien, normocalórica, ¿no ve? O también conocida como estándar, habíamos indicado, una estándar, ¿no ve? Por ejemplo, acá tenemos una fórmula estándar, ¿por qué? Porque es normocalórica, normoproteica, normolipídica. También tenemos fórmulas energéticas. Las fórmulas energéticas habíamos indicado que son aquellas que tienen mayor kilocaloría que las anteriores. Por ejemplo, nos hablan de que pueden ser hiperosmolares. Me dice que va a tener una osmolaridad de 400 a 700 milosmoles y van a tener mayor cantidad de calorías. En este caso estarían aportando de 1.5 a 2 kilocalorías por ml al paciente. Es decir, me estaría cubriendo aproximadamente en el valor de carbohidratos de un 55%. ¿A qué pacientes vamos a administrar? A pacientes que tienen requerimientos elevados, pero no están cubiertos por volúmenes normales. Es decir, si tengo un paciente muy edematizado, con bastantes edemas, pero está con hipoglicemia, ¿sí? Con hipoglicemia severa. Le podré dar 500 o 1000 cc de solución dextrosa para cubrir, para, no sé, aportar ese requerimiento que le falta de dextrosa. ¿Qué dicen ustedes? Este paciente tiene edemas. Aconsejan llenarle todo ese volumen, 1000 cc de solución dextrosa al 5%. ¿Qué opinan? ¿Se entiende la pregunta? Muchachos. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cómo es entonces? ¿Administro la dextrosa? No, doctora, en este caso sería por el edema. Y ya, entonces, ¿qué podemos colocarle? Nutrición según su requerimiento. Pero en este caso está hipoglicémico, está con hipoglicemia severa. Necesitamos cubrir, y obviamente está hipocalórico en este caso, en relación a la parte de calorías. Pónganse que es un paciente anoréxico, pero con insuficiencia renal. ¿Ya? Anoréxico con insuficiencia renal. Está edematizado por la insuficiencia renal. Si le administramos gran cantidad de volumen, se va a encharcar, se va a edematizar más. Pero el paciente requiere que le pongas un aporte calórico y que cubra, en este caso, la parte de la glicemia, porque está hipoglicémico. ¿Qué hacemos? Doctora, ¿no sería ponerle un Rigel normal? Pero está hipoglicémico. Le falta azúcar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cómo? O sea, le falta dextrosa, le podrías colocar, ¿no ve? En vez de Ringer normal, dextrosa. Ustedes tienen las etiquetas de las fórmulas que les he dicho que busquen, ¿no ve? Que saquen, que se impriman. Busquen pues en sus fórmulas. Dextrosa, ¿al cuánto por ciento podrían utilizar? A pequeño volumen, pero le estarían aportando gran cantidad de dextrosa. Kevin, ¿al 5%? Pero en 5% vienen 1000 cc. Estás con tu micrófono silenciado, por si acaso. Bueno, doctora, dextrosa en una solución al 5% serían como 50 gramos. 50 gramos, pero eso serían 1000 cc. Sí, en 1000 cc. Y el paciente no lo queremos encharcar porque ya está con insuficiencia renal. Entonces, a ver aquí.
Por eso busquen sus etiquetas de dextrosa, han debido buscar, ¿no ve? Que me aporta carbohidratos. ¿Alguien tiene una etiqueta de más valor? ¿Nadie? Los del paralelo 100 me estaban mostrando sus etiquetas la anterior vez. Stephanie también tenía etiquetas. ¿Nadie? ¿Nadie tiene etiquetas? Doctora, hay una destroza, bueno, no sé si me equivoco, que es el 10% que estuviera de 500 ml, si no me equivoco, si se lo podría... Ya, podría ser, estás disminuyendo volumen y le estás aportando mayor valor calórico. ¿Cuánto tiene en tu etiqueta? De 100 al 10%, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos gramos? 10. ¿10 gramos? Sí, Por ml. sí. No sé bien. Sí, son 10 gramos, es de 500 ml. Ya, solo tiene 10 gramos en 500 ml. De su compañero, por ejemplo, ¿dónde está su compañero que me estaba mostrando? De Kevin, por ejemplo, era 50 gramos, ¿no ve? En 1000 ml. Si se dan cuenta, ¿cuál preferirían administrar? ¿50 gramos en 1000 ml o 100 gramos en 500 ml? No queremos sobredematizar al paciente, no queremos encharcarlo, pero queremos darle gran cantidad de azúcar. ¿Cuál elegirían? ¿El de 50 gramos o El de 100, doctora. De 100. el de 100 gramos? Porque le estoy dando menos volumen, pero mayor cantidad de azúcar, si se dan cuenta. En este caso, de carbohidratos. ¿Se entiende, chicos, lo que han razonado? Sí, doctora. Es, más o menos es así. Estaríamos cubriendo el gran requerimiento que el paciente necesita, pero estamos dándole poco volumen. Y en base a eso tenemos nuestro siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio, ¿qué me dice? Hasta ahí nomás creo que es. Me dice, varón de 21 años, afecto de fibrosis quística de recién nacido, con un volumen de flujo expiratorio del 58%, con disminución del 10% en este último año, es decir, tiene problema respiratorio. Aparte de ello, desde nacimiento, por si acaso, el problema respiratorio. Tiene tos productiva, secundaria pseudomonas originosa y refiere anorexia e incremento de la disnea con la comida, que se ha hecho insuficiente. Es decir, el paciente, cuando está queriendo consumir algún tipo de alimento, por la presencia de la tos secundaria a pseudomonas originosa, tiene más episodios de disnea, lo que hace que el paciente deje de comer. Y ha perdido aproximadamente 7 kilogramos en 2 meses. Entonces, la pregunta es, ¿qué nutrición aconseja para este paciente? ¿Sí? Primero, ¿qué vía? ¿Parenteral o enteral? ¿O continúa con dieta? ¿O va a ser mixta? ¿Sí? La pregunta es esa. Enteral. Enteral es por tubo nasogástrico, sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal, una gastrostomía, una yeyunostomía. O parenteral, que podría ser un catéter venoso central, por ejemplo. O podría ser mixta, o sea, dieta y una de esas más. ¿Qué aconsejan? ¿Qué tipo de nutrición le van a dar? Primera pregunta. Segunda, ¿qué tipo de nutrición? Parenteral, por catéter venoso central. Sí, ¿Sí? doctora. Una mixta, doctora, Mixta, ¿por qué, Wanda? porque el paciente ha tenido bastante pérdida de peso en los últimos 7 kilogramos, bueno, en los últimos 2 meses. Entonces, y además está con anorexia y solamente refiere una infección como tal, ¿no? Ya. ¿Y cómo sería la mixta que plantearías? ¿Cómo podría ser la mixta que plantea Wanda? No te escuchamos. Está silenciada por si Eh, acaso. con hidratación, doctora, y podríamos implementar por vía intravenosa hidratación y también una No. dieta hipercalórica. Ya, estaba cerca, pero no es la respuesta correcta. ¿Alguien más, tal vez?
¿Alguien más? Muchachos. Recuerden que el examen va a ser así y es importante ahorita que se equivoquen ahora que se equivoquen después. ¿Cómo es? Podría ser mixta. ¿Y qué fórmula le darían? ¿Qué fórmula sería aconsejable en este paciente? Muchachos. A ver, ¿están presentes o no? Otra vez. Junior, Franklin, ¿qué fórmula sería aconsejable en este paciente? Johan, Eric también. Wilmer. Araceli, ¿qué fórmula sería aconsejable? ¿Qué le darían? Doctora, ¿se me escucha? Sí, te escucha, Araceli. Una fórmula estándar, la que es de largo tiempo. ¿Estándar con fibra? Sí. Pero si está con anorexia y ha perdido mucho peso, ¿la estándar le hará recuperar ese peso? Una hipercalórica, doctora. Y ya, una hipercalórica. Muy bien, sería una hipercalórica. No tanto así un estándar, ¿no ve? Una hipercalórica. ¿Por qué vía la administramos? ¿Sonda nasogástrica, gastrostomía y ayunostomía? ¿Cuál? Enteral, doctora, porque no presenta alguna fractura o alguna alteración a nivel gástrico que esté alterando la absorción de los alimentos. Un enteral, está bien. ¿Pero sonda nasogástrica, gastrostomía? Enteral es correcto. ¿Pero cuál? ¿Qué dicen? ¿Sonda nasogástrica podría ser? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. ¿Están de acuerdo? Doctora, en este caso, para mí sería gastrostomía, doctora. Gastrostomía. ¿Por qué podría ser gastrostomía? Bueno, por el antecedente de la disnea y, bueno, hay afectación en la vía respiratoria y aparte de que, como va a ser a largo plazo, va a ser más estético la gastrostomía. Ya, si fuese a largo plazo. Vamos a ver la respuesta. Me dice una mixta. Dieta oral durante el día y nutrición enteral durante la noche. Vía sonda nasogástrica. Me está planteándole a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque es un paciente que vive con fibrosis quística. O sea, desde nacimiento tiene la fibrosis quística. ¿Sí? Lo que le ha estado afectando es la disnea. En este caso, secundaria a la pseudomonas aeruginosa. Es casi como decirles que posiblemente tenga una neumonía, ¿sí? Por lo que va a ser por la pseudomonas. Una neumonía, ¿en cuánto tiempo yo podré curar? ¿En cuánto tiempo podríamos tratar una neumonía? Una semana como mínimo, doctora. Unos 15 días. Unos 15 días, ¿no ve? En este caso, el paciente requiere por lo menos unas 4 semanas de tratamiento para recuperar su peso. Entonces, estaríamos aportando una nutrición mixta. Y la elección sería sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque sería a corto plazo. Fórmula hipercalórica, tal cual ha planteado una de sus compañeras, ¿no ve? ¿Se comprenden, muchachos? Sí, doctora. Paso a lo que van a ser las fórmulas hiperproteicas. Me voy a apurar. Dentro de las hiperproteicas tenemos que recordar nosotros que sirve para pacientes que prácticamente tienen bajo este aporte, perdón. Por ejemplo, habíamos dicho que son hiperproteicas cuando sobrepasan el aporte del 20% de proteínas. Ejemplo, ¿a qué pacientes vamos a administrar? A pacientes que tengan hipercatabolismo, es decir, pacientes granqueamados, pacientes politraumatizados, pacientes tequeados, por ejemplo, pacientes con algún tipo de sepsis incluso, pacientes con VIH, pacientes anoréxicos, etcétera. Entonces, pacientes que tengan pérdidas proteicas muy elevadas. Me presenta quemados, fístula, enteritis, escaras de decúbito. Quemados, fístulas, enteritis, escaras de decúbito. Vamos a nuestro caso.
Aquí sí, no se tienen que equivocar. Ahí estoy, casi les muestro. Tenemos una mujer de 62 años, fumadora importante, EPOC. En sus cabezas ya tiene que estar, cuando digo EPOC, ya tienen que estar razonando qué cosa pueden darle que no. Paciente de 62 años, mujer, fumadora importante, antecedente de EPOC y gonartritis en rodillas, en tratamiento con ibuprofeno y aspirina. Sufre accidente de tráfico con traumatismo cráneoencefálico y politraumatismo. Ha ingresado durante 3 meses a la terapia intensiva, se le ha hecho una traqueostomía y ha presentado una fístula traqueosofágica residual. Es decir, esta paciente está saliendo de la terapia intensiva y está pasando a una sala común, pero tiene una fístula traqueosofágica residual. Aparte, como complicación también de haber estado mucho tiempo en la terapia intensiva, que son 3 meses, tiene úlceras de decúbito importantes. Entonces, la paciente durante su internación ha perdido más del 10% de su peso desde el accidente. Recuerden que esta paciente ya no está en la terapia intensiva, está pasando a una sala común, pero presenta una fístula traqueosofágica residual y úlceras de decúbito importantes, aparte de que tiene EPOC, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de nutrición le van a colocar? Pregunta. Primero. ¿Llegaría a ser lo que es de la enteral? Ya, enteral. Muy bien. Vía. ¿Dónde? ¿Por qué vía? Yeyunostomía, gastrostomía, sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal. ¿Cuál sería? Según yo, doctora, sería la nasoyuyinal. ¿Nasoyuyinal? Sí, si no me equivoco. Para mí, doctora. Ya, ¿alguien más que opine algo diferente tal vez? ¿Alguien más, chicos? Nasogástrica, doctora. Ya. ¿Nasogástrica o nasoyuyinal? Estamos entre esas dos. ¿Qué opinan los demás? Nasogástrica, doctora. Nasogástrica. Ya. ¿Y ahora qué tipo de nutriente? ¿Qué tipo de nutrición le vamos a dar? ¿Hipercalórico, proteico, hiperlipídico? ¿Cuál? Hipercalórica. Sería mixto, doctora. Sería la hipercalórica y la hiperproteica. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? No. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? ¿Nadie? Ya, su compañera dice hipercalórica, hiperproteica. Hubiese sido bueno que todos participen, ¿no? Vamos a continuar. La nutrición enteral se ha elegido, sonda nasogástrica para poder realizar la alimentación. Fórmula hiperproteica, pero ¿por qué no hipercalórica? ¿Por qué no hipercalórica? Pero sí hiperproteica. ¿Qué opina? Tiene un factor importante. Puede haber, disculpe doctora, por la pérdida de masa muscular durante la instancia en UCI, bueno, en UTI, y que ha podido haber la pérdida de estructura muscular, el cual necesitamos tener una dieta hiperproteica para poder recuperar la estructura muscular más que todo. Por la disminución del tono muscular, doctora. Ya, pero hay algo importante. Uno, no le doy hipercalórica porque mi paciente tiene EPOC, ¿se acuerdan? Al paciente con EPOC es una dieta baja en carbohidratos y rica en lípidos, si se acuerdan. ¿No ve? Entonces no están tomando el factor antecedente ustedes, aquí está importante. ¿Se acuerdan? En las dietas hemos dicho para pacientes que tienen EPOC no puedo darles una dieta hipercalórica. Y aquí por ese mismo hecho no le puedo dar una hipercalórica. Primero, ¿por qué le estoy dando hiperproteica? Porque tiene fístula traqueosofágica, está ahí con negrillas resaltado.
tiene fístula traqueosofágica, tiene úlceras de decúbito. ¿Y a quién se administraba las hiperproteicas? A quemados, a pacientes con fístulas, enteritis, escaras de decúbito. ¿Se entiende? A pacientes con hipercatabolismo. Esta señora ha sufrido un accidente politraumatizada, ¿no ve? Entonces ha estado en un estado de hipercatabolismo. ¿Se comprende, chicos? ¿Se entiende? Estamos Sí. cumpliendo toda la indicación, estamos siguiendo todo lo que está escrito, ¿no? Y finalmente paso a las dietas especiales. Antes de pasar a lo que van a ser los cálculos, paso a dietas especiales. Tienen que conocer que hay una dieta pulmonar para pacientes con problemas pulmonares específicos, renal específica, hepática específica, inmunoestimuladora es la que más se ha utilizado en COVID, por ejemplo, para pacientes pediátricos, para pacientes diabéticos, para pacientes geriátricos incluso, hay dietas especiales, ¿no? Y tenemos las fórmulas, simplemente para mencionar, la fórmula para insuficiencia renal, por ejemplo, que es una fórmula hipercalórica. ¿Por qué me dice hipercalórica? Porque limita el aporte de glúcidos, pero me dice aumenta el aporte de ácidos grasos poliinsaturados. O sea, sus calorías está basada en el aporte de lípidos, pero no así en el aporte de glúcidos, de azúcares, ¿sí? Pero a la vez es una dieta hipoproteica, porque recuerden que el paciente con problema renal no puede utilizar mucha dieta hiperproteica o fórmulas hiperproteicas por el problema de la filtración renal. Entonces, este tipo de nutrición generalmente está indicado en pacientes que realizan diálisis, ¿no? Es importante tomar en cuenta que después de realizar la diálisis, este paciente va a requerir aporte de micronutrientes como el potasio, sodio, cloro, por ejemplo, calcio, vitamina D, porque está perdiendo todo eso en la diálisis y posiblemente tenga déficit de los tipos de nutrientes, ¿no? Las fórmulas para insuficiencia hepática se ha demostrado que no hay ninguna especial como tal, ya que la dieta, en este caso la nutrición estándar o fórmula estándar, va completamente bien a este tipo de pacientes con insuficiencia hepática. Por lo cual todos los otros estudios se han descartado y se ha quedado con una fórmula estándar de acuerdo al grado de evidencia A. Para pacientes con problemas pulmonares hay fórmulas para pacientes con insuficiencia pulmonar. ¿En qué consiste? En disminuir el aporte de glucosa. Recuerden ustedes, disminuye el aporte calórico por el problema en pacientes con EPOC, ¿no ve? Aquí de la misma manera recomienda disminuir el aporte de glucosa, pero incrementar el aporte de lípidos en pacientes con problema pulmonar. Aparte de ello, aparte de que estamos limitando el valor calórico del aporte en este caso de carbohidratos, estamos aportando mayor cantidad de lípidos, me dice, ¿no? Se debe recomendar el uso de fórmulas estándar para la mayoría de los pacientes, ajustándose estrictamente a sus requerimientos energéticos, para evitar sobrecarga calórica. Es decir, si no sabes si tu paciente está, por ejemplo, como el joven que tenía fibrosis quística, ¿no ve? Si no sabemos qué administrar, podría irle bien, te dice, un estándar. Podrías administrarle un estándar, pero siempre y cuando tomes en cuenta que puedes aportar o puedes modificar esta fórmula estándar sin darle una sobrecarga calórica. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y las fórmulas inmunomoduladoras que generalmente son utilizadas en pacientes con estrés metabólico severo. Era por eso que se utilizaba mucho en la época de COVID, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo de pacientes? Pacientes con cirugía mayor, pacientes con sepsis, pacientes politraumatizados y grandes quemados. A ese tipo de pacientes sí se recomienda el aporte de estas fórmulas inmunomoduladoras. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que estas fórmulas contienen arginina, glutamina, ¿sí? En algunos casos no se llega a administrar ambos nutrientes porque estaría contraindicado. Vamos a verlo un poco más adelante. Es importante tomar en cuenta que estas fórmulas solamente contienen estos tipos de nutrientes y es importante la suplementación con vitaminas y oligoelementos. Es decir, no solamente vas a dar macronutrientes, sino también tienes que administrarle micronutrientes. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y les decía que de estas fórmulas inmunomoduladoras, en algún caso no tengo que dar los dos, no tengo que dar la glutamina y la arginina juntas. ¿Por qué? Porque me dice que en pacientes con sepsis grave no se puede dar arginina, pero sí glutamina. Entonces, tomar en cuenta ese aspecto, ¿sí? Importante esto, mientras más precoz se inicie la nutrición al paciente, el paciente tiene más probabilidad de recuperación. Estamos hablando de nutrición enteral, ¿no ven? Estamos en ese tema. Mientras más precoz es la administración del nutriente, más rápido se recupera mi paciente.
¿Qué decisiones hay que tomar para tener en cuenta? En relación, ya conocemos qué vía de administración, ya conocemos qué fórmula. Ahora, ¿a qué dosis se recomendará administrar? ¿Qué dosis podremos utilizar para el paciente, chicos? ¿Qué dosis conocen? ¿A cuántas dosis podrá ser? ¿Qué opinan, muchachos? Chicos, ¿a cuántas dosis podría administrar? ¿No sería 3 dosis, doctora? Podría ser 3 dosis, podría ser 5 dosis, podría ser una sola dosis, ¿no ve? Entonces, ¿de qué depende que yo administre las Depende dosis? del requerimiento, doctora, de su gasto energético basal y total. Depende uno de eso. Ya, supongamos 2.700 su gasto energético total. Ahora, ¿cuántas dosis? ¿Se acuerdan en dietoterapia? ¿Cuántas veces le daban de comer a su paciente? En sus trabajos, ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo le daban de comer? ¿Cuántas comidas al día? Era 5 comidas al día. ¿Entre 3 o 5 comidas? Ya, entre 3 a 5 comidas es válido. Recuerden que nosotros estamos buscando que sea lo más fisiológico posible. Si el paciente comía 5 veces al día, le voy a administrar en 5 dosis. Si el paciente comía 3 veces al día, le voy a administrar en 3 dosis. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué me dice? Los tipos de administración dependen de la patología del paciente. Si el paciente está en estado de coma, ¿cómo voy a administrar? Segundo, según su tolerancia, ¿podrá tolerar que yo le dé toda la dosis junta? Es decir, los 2.700, en este caso cc, se traduciría en agua, ¿no? Los 2.700 cc, las 2.700 kilocalorías, ¿yo le podré dar en una sola dosis? La pregunta. La tercera pregunta, ¿cuánta duración va a tener? ¿Cuánto tiempo voy a administrarle, en este caso, este tratamiento? ¿Por cuánto tiempo va a recibir este nutriente? ¿No? Y segundo, ¿qué medios tengo disponibles para la administración? Por ejemplo, una administración intermitente. Al decir intermitente, es decir, que estoy administrando en la mañana sí, pasan 2 horas no, después otra vez sí, pasan otras 2 horas no, después otra vez sí, de esa manera. Eso es nutrición intermitente. Y lo que es la administración continua es continua, es decir, durante las 24 horas está ingresando su nutriente. ¿Se comprende? Entonces tengo 2 tipos de administración, intermitente y continua. Algo importante tomar en cuenta, la nutrición intermitente o la administración intermitente, es decir, en la mañana sí, en la tarde pasan 2 horas no, después sí, después otras 2 horas no, tengo que tomar en cuenta que tengo que administrar siempre y cuando mi paciente tenga un tracto digestivo sano. Y me dice, con un tiempo de vaciado gástrico normal. Pero nunca se debe colocar una administración intermitente en intestino. Nunca puedo dar a intestino, es decir, una sonda nasoduodenal, por ejemplo, nunca va a ser intermitente, sino va a ser continua. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Se comprende esto, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. ¿Y cuándo voy a utilizar continuo? Generalmente cuando utilice nutrición hacia intestino. Nasoduodenal, nasoduodenal, en este caso una yejunostomía, sí o sí va a ser continua y nunca intermitente. ¿En qué pacientes van a ser continuos? Pacientes graves, pacientes desnutridos, pacientes con periodos prolongados de ayuno, anorexia, bulimia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué tipos de administración conocen? En bolus será intermitente, porque voy a terminar de descargar la jeringa, voy a volver a cargar, voy a dejar un tiempo de no dar la administración, voy a cargar la jeringa y voy a volver a administrar, ¿no? Entonces es un tipo de administración intermitente con jeringa. Me dice, este método es fácil para la nutrición en domicilio. ¿Se acuerdan del joven con fibrosis quística que hemos dicho nutrición mixta? En este podría haber sido una administración en bolus. Se tiene que preparar la jeringa con el alimento, es decir, con el nutriente, conectar a la sonda y hay que evitar colocar en más de 20 minutos. Es decir, tiene que ser en menos de 20 minutos, perdón.
Tiene que ser una administración completamente lenta, 20 ml por minuto. Cargo mi jeringa de 20 ml y tengo que ponerme a charlar con el paciente mientras va ingresando. Tengo que tardar más de 1 minuto en lo posible para que yo pueda administrar en el tiempo indicado. ¿Sí? ¿Qué pasa si la administro de forma rápida? El paciente va a comenzar a querer vomitar, va a tener arcadas. Al finalizar la colocación, tengo que limpiar la sonda. ¿Cómo limpias la sonda? Con 30 a 50 ml de agua. Ya tienes que, se podría decir, administrar a través de la sondita y luego cesar. ¿Cómo vas a, en este caso, a verificar si el paciente ha tolerado bien esta nutrición? Tiene que pasar el tiempo, ¿no? Estamos diciendo intermitente. Le voy a dar a las 8 de la mañana su nutrición y a las 10 le toca su refrigerio, por ejemplo. A las 10 voy a ir a administrar y lo primero que hago es aspirar la sonda. Si de la sonda sale un residuo gástrico de aproximadamente 125 a 150 ml, me dice tengo que esperar 1 hora más. Y después recién puedo volver a administrar. Es decir, voy a volver a las 11 de la mañana y nuevamente aspiro. Si no hay contenido, recién puedo volver a administrar. ¿Se entiende? ¿Se comprende, muchachos? No sé por qué tanta complicación de responder, chicos. Es difícil apretar el botón de micrófono, decir sí, entiendo y volver a silenciarse. Muchachos, creo que voy a empezar a disminuir puntos. Paso siguiente, goteo gravitatorio. ¿En qué consiste este goteo gravitatorio? Es como el suero, tal cual ustedes ven ahí un equipo de venoclisis que lo está representando. Obviamente permite este tipo de goteo gravitatorio poder tolerar mejor la administración. Puede ser intermitente o puede ser continuo. ¿Por qué podría ser intermitente? Porque en este caso sería intermitente si cierro el equipo de venoclisis, ya no está ingresando por la sonda. Y si lo dejo abierto las 24 horas, es goteo continuo. Entonces puede ser intermitente, puede ser continuo. ¿En qué casos está indicado? En procesos de digestión y absorción que estén alterados. Ejemplo, un caso de gastritis, ¿no? Y cuando voy a utilizar continuo, cuando se administre directamente a intestino. Y por bomba difusión, que serían una de las más importantes, que son las más utilizadas en la terapia intensiva, debido a que en este caso tú programas la máquina, aprietas un botón y automáticamente la programas, es decir, quiero que ingrese la nutrición a las 8 de la noche, la programas y a las 8 de la noche empieza a activarse y a iniciar la nutrición. ¿En qué caso se utiliza? Primero, cuando se requiere regular exactamente el volumen de difusión. ¿En casos de qué? Administración de duodeno, yeyuno, administración de grandes volúmenes, cuando sea una fórmula nutritiva, por ejemplo, hiperosmolar, como una dextrosa al 50%, una dextrosa al 70%, por ejemplo, ¿no? En pacientes que tienen disminución de la absorción, también. ¿Cuándo es más ideal administrar? En pacientes que requieren nutrición nocturna, ejemplo, la terapia intensiva. Y finalmente, voy a tomar en cuenta cómo se va a administrar, pautas de administración. En pacientes que han estado ingiriendo alimentos antes de su accidente, por ejemplo, antes de las 24 horas a 48 horas antes de esta nutrición, se puede administrar de esta manera. ¿Se acuerdan del paciente que se había fracturado la mandíbula, la parte maxilar superior e inferior y nariz? Pero este paciente estaba bien nutrido porque día antes estaba comiendo normal. Ha tenido el accidente y ya no pudo comer. Entonces, en ese tipo de pacientes que han estado ingiriendo alimentos 24 o 48 horas antes, se recomienda administrar en las primeras 24 horas la mitad del volumen. Es decir, si mi gasto energético total es 2.800 vamos a colocar, 2.800 cc, yo tendría que administrar, ¿cuánto sería la mitad de 2.800, chicos? 1400. Muy bien, 1.400 cc, que se traducirían en 1.400 kilocalorías, repartidos en 5 a 6 tomas. 1.400 dividido entre 6, ¿cuánto sería? $233.33. Muy bien. Estarías administrando 233 kilocalorías por toma. Esto tomando en cuenta una nutrición intermitente. Si fuera una nutrición continua, 1.400 cc en 24 horas. ¿Se entiende? Ha tolerado bien esas primeras 24 horas.
no ha tenido regurgitación, no ha tenido arcadas, no ha habido restos de nutrición al aspirar la jeringa, nada. Las siguientes 24 horas, es decir, a las 48 horas, subo la dosis al 75%. Ya no va a ser 1.400 cc, posiblemente va a ser 2.000 algo, ¿no? Administro el 75% del gasto energético total. De la misma manera, distribuido en las tomas que ustedes están indicando, ya sea 3, ya sea 4, ya sea 5, o ya sea una sola toma. Se ha tolerado bien estas 48 horas la dieta. En las siguientes, es decir, a las 72 horas, administro el volumen total, es decir, las 2.800 kilocalorías de forma completa en 5 o 6 tomas o en una sola toma, depende de cómo estoy administrando o cómo estoy indicando yo. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Y para finalizar, en pacientes que tienen ayuno prolongado, pacientes geriátricos, pacientes anoréxicos, pacientes bulímicos, de la misma manera me dice, las primeras 24 horas al 50%, pero no se recomienda administrar por toma si es que ha estado mucho tiempo sin comer. No se recomienda administrar por toma, sino a volumen continuo, es decir, a flujo continuo, porque van a tolerar mejor a flujo continuo que cuando es intermitente. Recuerden que este paciente no ha comido durante mucho tiempo, es decir, la fisiología de su intestino no está conservada, ¿sí? Ha tolerado bien el 50% a volumen continuo las primeras 24 horas, las siguientes paso a 75% y las siguientes, es decir, a las 72 horas, volumen completo, volumen total, ¿sí? Y nuevamente para recalcar, simplemente la única indicación de nutrición parenteral, es decir, por vena, está cuando está contraindicada la nutrición enteral. Siempre mi primer paso después de nutrición oral voy a ir a nutrición enteral, pero nunca a nutrición parenteral. Recuerden que la nutrición parenteral es por vena, catéter venoso central. En cambio, la enteral es sonda nasogástrica, nasoduodenal, ¿sí? Gastrostomía, yeyunostomía. Esa es la nutrición enteral. ¿Se comprende? Siempre voy a iniciar primero por la enteral y si no me funciona, no hay tolerancia, recién voy a pasar a la parenteral, porque la parenteral es más delicada de utilizar. ¿Está claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Hay alguna duda? ¿Hay dudas? ¿No? Ya. Voy a pasar 2 opciones, muchachos, ahora. Les pongo 2 opciones antes de continuar. Ese tema que continúa, nutrición parenteral, es bastante corto. Si lo hago solamente la parte teórica, una opción. Puedo ir con la parte teórica o puedo ir con la parte de los ejercicios. ¿Prefieren que haga la parte teórica aquí en este momento o prefieren que haga los ejercicios aquí en este momento? ¿Por qué les explico esto? Porque de acuerdo a lo que me han enviado por el grupo de WhatsApp, no sé si es el paralelo 1 o el paralelo 100, si es que no me equivoco es el 1, que me han mandado que la evaluación va a ser el 3 de mayo, o el 5 de mayo creo que es, ¿no? Después del feriado. Tomando en cuenta eso, tengo yo la siguiente clase para poder hacerles hacer los ejercicios o continuar con la parte teórica. Decida ahora el paralelo 1, si es que es ese paralelo, y de la misma manera le pido al paralelo 100, me indiquen. No me han mandado fecha del examen de paralelo 100. Doctora, también el paralelo 100, también el examen se ha programado para el 5 de mayo. Ah, ya. Entonces, tomando en caso así, si fuese así, ¿les parece que solamente avance la parte teórica por esta vía y avancemos la parte práctica de ejercicios el día que nos toquen las clases? Sí, doctora, estaría muy bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, sí sé que van a estar atentos al ejercicio porque hay muchos que no están. Entonces, en unos 10 minutos yo ya te voy a terminar la clase viendo lo que es la nutrición parenteral. Recuerden que la nutrición parenteral, como ustedes pueden ver en las imágenes, trata de sueros, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ir directamente a vía venosa. Yo tengo una nutrición de la misma manera a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuándo hablamos de corto plazo? ¿Cuándo habíamos dicho, chicos, corto plazo? Menor a 6 semanas. Menor a 6 semanas, doctora. Muy bien, menor a 6 semanas. Y largo plazo, mayor a 6 semanas. En ese caso, para nutrición parenteral es similar. ¿Qué me dice? ¿Qué es la nutrición parenteral? No sé si pueden observar en la imagen. La nutrición parenteral va a consistir en administrar de forma continua, me dice continua, no intermitente, una solución hiperosmolar.
¿Por qué habla de hiperosmolar? Porque contiene carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? A diferencia de cuando yo doy nutrientes por vía enteral. Estos van a ser necesarios y van a ser administrados a través de catéteres. Puede ser un catéter venoso periférico, es decir, el equipo de venoclisis conectado a la manito, al bracito del paciente, como ustedes observan en la imagen. Me indican si ven mi puntero. ¿Ven el puntero? ¿Ven Sí, el doctor. puntero? Ahí, esta es a corto plazo, periférica, ¿no? Esta es administración periférica, a corto plazo, en venas periféricas. No puedo administrar soluciones de grande osmolaridad por acá. Y esta que ustedes ven aquí es la del catéter venoso central, nutrición a largo plazo. ¿Se entiende? A corto, bracito, a largo, venas de mayor calibre. Generalmente la utilizada es la vena cava superior, me indica, ¿no? Ahora, nutrición periférica, nutrición parenteral periférica. Los nutrientes van a ser administrados a través de una vena periférica, generalmente en el brazo, miembro superior, tal cual ustedes han observado en la imagen. Nutrición parenteral periférica me permite administrar nutriciones de baja osmolaridad, no más de 800 miliosmoles. Es por eso que cuando nosotros queremos colocar dextrosa al 70% por vía venosa periférica, por el bracito, la venita va a estallar y se puede incluso hasta necrosar. ¿Por qué? Porque no está apta para recibir osmoles de gran cantidad, es decir, una solución hiperosmolar. En general, cuando doy nutrición parenteral periférica, no se llega a cubrir el requerimiento total, porque no estoy hablando de una solución hiperosmolar, sino de baja osmolaridad. Por eso no cubre como tal el requerimiento energético total, por lo que se recomienda no administrar más de 15 días. Lo normal, lo adecuado es que se administren solamente 5 días por esta vía periférica, pero no así mayor a esa, porque si no el paciente entra en un estado de desnutrición, ¿sí? Hablando de las de largo plazo, tenemos las vías venosas centrales. Catéter venoso central de corta duración y catéter venoso central de larga duración. Hablo de corta duración, un catéter venoso central de inserción periférica, a un catéter venoso central percutáneo, por ejemplo, en yugular femoral. Pero los de larga duración son los que ya están implantados y tunelizados. Ustedes pueden observar aquí en la imagen a una enfermera con una bolsa de nutrición, prácticamente de nutrientes. Puede ser una bolsa solamente de un solo nutriente. ¿Por qué digo de un solo nutriente? Porque no tiene divisiones. Les voy a mostrar al final de la clase las bolsas de todo en uno. Es decir, ya vienen lípidos, proteínas y carbohidratos en una sola bolsa. Aquí solo está un nutriente. ¿Cuándo voy a tomar en cuenta la nutrición parenteral total? ¿En qué casos vas a indicar? Primero, cuando tienes ya calculado tu gasto energético total, ya sabes cuánto de proteínas, carbohidratos y lípidos requiere tu paciente. En este caso, recién vas a buscar administrar una nutrición parenteral total. Sin embargo, no tienes que olvidarte de administrar tus vitaminas y minerales, tus micronutrientes. En caso de ser necesario, lo puedes colocar como un aditivo, dice. Ustedes cuando van a comer una hamburguesa, por ejemplo, les dan con ensaladas, pero muchos quieren mayonesa, mostaza y ketchup como un aditivo. Aquí de la misma manera, este aditivo, si es que es necesario para tu paciente, lo administras en caso de que no tenga tu fórmula que estás dando al paciente, ¿no? Carbohidratos, por ejemplo. Simplemente para que se pasen, se cubre en valor del 50 al 60%. Ese es el valor calórico total. ¿Qué fórmulas te van a ayudar a aportar carbohidratos? Y generalmente están representando al aporte de carbohidratos las famosas dextrosas, como ustedes pueden observar en la imagen. La dextrosa en distintas concentraciones, al 10%, al 30%, al 50% y al 70%. Me dice, 1 gramo de dextrosa aporta de 3.4 kilocalorías. Me dice, ¿no? Y no aportar más de 4 a 5 miligramos por kilogramo peso. Aquí yo les preguntaba, ¿qué dextrosa vamos a aportar al paciente? Quiero dar poco volumen, pero gran cantidad, es decir, mucha osmolaridad de esta dextrosa. 1 al 10% me aporta solamente 300 kilocalorías. ¿Cuántos milosmoles? 505. Al 20%, 680 milosmoles. 30, 40, 50%, 1.700 kilocalorías, una de 50%, pero es hiperosmolar, 2.525 miliosmoles. ¿Yo le podré administrar por vía periférica una dextrosa al 30%? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Le podré dar al paciente una
dextrosa? ¿Por qué no? Porque supera los 850, creo que era, doctor. Muy bien, Kevin. Muy bien, ambos Kevin. Bien. ¿Por qué? Porque está superando los 800 milomoles. En este caso, si yo le doy una dextrosa al 30%, este paciente prácticamente se le va a infiltrar esa vía, se va a reventar, va a estallar la vena, ¿no? Entonces, prácticamente, y obviamente va a haber una complicación, una infección o una necrosis de la vía venosa periférica, por haber administrado soluciones que no están aptas para ese calibre de vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces acá estamos representando el aporte de carbohidratos con los diferentes tipos de dextrosa. Vienen obviamente en presentaciones de 1000 cc y 500 cc, ¿ya? Para que conozcan. En base a los lípidos, ¿cómo vas a administrar lípidos? Tenemos en este caso el aporte de lípidos que giran en torno al 30-35%, de acuerdo a lo que hemos visto en dietas del 25 al 30%, casi similar. ¿Cómo voy a administrar lípidos? Hay prácticamente preparados en base a ácidos grasos, en base a yema de huevo y glicerol, que contienen obviamente kilomicrones estabilizados, me dice. Es importante tomar en cuenta que estas soluciones o estas fórmulas que contienen lípidos no pueden estar mucho tiempo colgadas. Me dice, por eso no van a estar más de 12 horas colgadas. ¿Por qué? Porque se van a cristalizar. Es como cuando yo me invitan una sopa de cordero, por ejemplo, y tardo más de 1 hora en comer. ¿Qué va a pasar con la sopa de cordero? Con el caldo de cordero. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? La grasa, doctora. Muy bien. Cristalizar arriba la grasa, ¿no ve? Aquí de la misma manera, si esta solución de lípidos la dejo colgada por más de 12 horas, se va a cristalizar y ya no va a servir porque va a ser obstructiva, ¿sí? Entonces acá me dice que por ese hecho no puede ser administrada durante un tiempo mayor a 12 horas. Ejemplos de representativo del aporte de lípidos para los que buscaban fórmulas, tenemos el lipofundin. Un ejemplo representativo, pero no es el único, hay otros también. Me dice, un lipofundin al 10% me aporta 1.1 kilocalorías por ml en 500 ml. Al 20%, 2 kilocalorías. Al 30%, 3 kilocalorías. En solución de 500 ml. Entonces, me dice 3 kilocalorías por ml. En 500 ml de lipofundin, ¿cuántas kilocalorías habrá? En 500, al 30%. ¿Cuánto será? 1500. 1500. 3 por 5, 15. 1500 kilocalorías en estos 500 ml. ¿Sí? El razonamiento de su compañera es el correcto. Y de la misma manera, me aporta 9 kilocalorías por gramo, lo que nosotros conocemos. Y finalmente, de las proteínas. Recuerdan que me habíamos dicho que siempre está el nitrógeno ureico metido con las proteínas. En este caso, mediante la determinación del nitrógeno ureico urinario en orina de 24 horas, tendrías que hacer el cálculo, me dice. Tendrías que utilizar esta fórmula que sería la más exacta. Me está indicando. Para cubrir el requerimiento de proteínas, gramos, kilogramo día de peso, ¿no ve? Tomando en cuenta la fórmula del nitrógeno ureico urinario. Sin embargo, pueden utilizar las otras también, pero aconsejan que sea la más utilizada. ¿Cómo vas a cubrir proteínas? Generalmente con fórmulas basadas en aminoácidos. Aminoácidos al 8.5%, al 10%, al 15%. Pueden utilizar, sí, en caso de que encuentren ¿qué habíamos dicho? No son etiquetas, sus etiquetas. O pueden utilizar otras fórmulas. Por ejemplo, ¿qué fórmula han encontrado para proteínas? Rápidamente. ¿Algún grupo? ¿Qué fórmulas ha encontrado para proteínas? ¿Nadie? ¿No? Franklin, ¿tu grupo qué fórmula ha encontrado, Junior? Muchachos, ¿alguna fórmula que hayan encontrado para proteínas? Nuevamente, silencio absoluto. Vamos a empezar a dar tareas diarias, ¿no? Yo creo, en plataforma. ¿Nadie? Paola, las dos Paolas, sus grupos que han encontrado para aplicación de proteínas. Conste que estoy calificando a los que estoy hablando, ¿no?
y no me están respondiendo. Estoy reduciendo puntos, muchachos. Sin quejas luego. Johan, Stephanie, Vanessa, ¿qué fórmulas han encontrado para aplicar proteínas? Porque supuestamente tenemos que hacer ese cálculo, ¿no ve? Tendrían que estar con sus etiquetas. Los dos Kevines, Kevin y Kevin. Doctor, en este caso, si no me equivoco, podría ser lo que es el kilogramo, lo que es de tu peso, por lo que es la actividad física diaria. No, fórmulas, Estefan. Sus etiquetas. ¿Qué etiquetas han encontrado para dar proteínas? A eso me refiero. ¿Qué fórmulas? Cada etiqueta es una fórmula, ¿no ve? Muchos me han buscado del Toddy, por ejemplo. No, nada que ver aquí, les he dicho. ¿No ve? Nesquik tampoco. Fórmulas, les he dicho. Las etiquetas de las fórmulas. ¿Nadie? ¿Nadie ha hecho su tarea? Doctora, sería una que sería la etiqueta para agregar proteína, que sería lo que es cantidad a dar, e igual a sería proteína que le falta al paciente sobre lo que es la proteína de unidad de producto. Ya. Es que me saben que ya me he dado cuenta en qué se están equivocando. Están pensando, cuando les digo fórmulas, están pensando fórmulas de cálculos, ¿no ve? De matemáticas. Pero no estoy hablando de esa fórmula. Recuerden que los nutrientes, cuando yo digo cuántas calorías te aporta este alimento, pero cuando hablo de una manzana, una pera, un plátano, un alimento. Pero cuando hablo de nutriente, ya no puedo decir qué nutriente, porque no solamente viene un nutriente, también viene con un aditivo químico para su conservación. Por ejemplo, por eso hablamos de fórmulas. Aquí, en esta diapositiva, por ejemplo, yo les he mostrado esta, ¿se ve este frasquito? ¿Sí? Sí,
Sin embargo, cuando habla de nutrición parenteral y enteral, el agua tiene que ser calculada de forma exacta. En este caso, me aconsejan de 30 a 50 ml por kilogramo de peso del paciente. Tendría que calcularlo de esta manera. Pero no está mal utilizar la que ustedes también conocen. Sin embargo, esta que les estoy mostrando es mucho más exacta. Así no estamos sobrecargando al paciente, ni tampoco estamos haciéndole que le falte líquido. Y electrolitos, que hemos dicho que cuando damos nosotros fórmulas de macronutrientes como el lipofundin, las proteínas, aminoácidos y las dextrosas, no le estoy aportando micronutrientes, por lo cual tendría que aportarle en este caso sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, micronutrientes que el paciente va a requerir. Y en este caso, como representativos, estarían los famosos electrolitos como el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, o también las famosas multivitaminas que vienen en suero que les colocan por vía periférica, ¿no ve? Se colocan multivitamínicos en el Medical Place está, ¿no? Esos multivitamínicos estarían indicados en este caso. Aquí están las vitaminas, aporte diario de vitaminas. ¿Por qué? Porque al paciente le estamos dando fórmulas en base a carbohidratos, lípidos y proteínas, pero no así en base a vitaminas. Por lo cual se recomienda más que todo los multivitamínicos, pero podrías administrarle también por 1 gramo de vitamina C en ampolla, digamos, 1 gramo de cloruro de potasio o una ampolla de cloruro de potasio, una de cloruro de sodio, etcétera, de acuerdo a lo que vaya a requerir tu paciente. Nuevamente acá vemos lo que son las vitaminas que estamos indicando. Vitaminas hidrosolubles, liposolubles. Recuerden que en este caso, la vitamina C, el zinc, me sirven más que todo para la parte de la inmunidad y la cicatrización, ¿no? Algún oligoelemento, como el manganeso, selenio, zinc, nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ayuda a la inmunología del paciente y a la parte de cicatrización, nuevamente. Y finalmente, con esto, ¿qué tipo de administración tengo? Un sistema tradicional, que es el que hemos visto con la enfermera colgando, ¿no? Que es una sola fórmula, se ha dicho. Nutrición parenteral con frascos, en este caso, separados, es decir, un frasco de proteína, un frasco de lípido, un frasco de carbohidrato, o el sistema moderno, que en este caso sería la nutrición parenteral en bolsas, 2 en 1, nutrición parenteral. Olga, tu micrófono. En bolsas, todo en 1. Por ejemplo, vamos a buscar esta, para que ustedes más o menos se den cómo tienen que buscar. Yo me voy a salir de la clase y voy a colocar acá, buscar, por ejemplo, esto. La nutrición parenteral en bolsas, todo en 1. Me voy a buscar y van a ver ustedes en las imágenes, que es lo que me interesa. Acá, por ejemplo, si ustedes observan, tengo 2 frascos, ¿no ve? Son 2 frascos, pero una sola conexión por vía venosa. Es decir, estoy administrando por un frasco proteína y por otro frasco lípidos, por ejemplo. En este caso no puede ser que sean lípidos porque los lípidos generalmente son blancos. Puede ser que sea proteínas y carbohidratos, dextrosa y proteína. Podría ser. Aquí ustedes observan este frasco que tiene 3. 1, 2 y 3. Esta es la nutrición parenteral, todo en 1. Uno tiene carbohidratos, otro tiene lípidos, otro tiene proteínas. ¿Se entiende, chicos? Ese es el sistema moderno. Podemos encontrar una nutrición parenteral con 3. Acá, por ejemplo, miren, nutrición parenteral. Lípidos, el blanco. Carbohidratos y proteínas. ¿Se entiende? Es decir, estaríamos viendo acá una nutrición que tiene las 3 composiciones. ¿Sí? Proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Se comprende, chicos? Sí, doctora. Sí, Doctora. Ustedes para sus trabajos pueden utilizar ya sea sistema tradicional o sistema moderno. ¿Está claro? Listo. Acá. Hasta aquí yo voy a quedar, porque les he hecho 8:30. Ahora, ustedes lo van a leer igual, simplemente para que ustedes sepan, porque voy a colocarles en el examen, porque es teórico, lo que va a ser las complicaciones que pueda llegar a tener. ¿Qué complicaciones puede tener llegar a tener una nutrición parenteral periférica? Hay una periférica, ¿qué complicación podrá tener si le doy más de 15 días por vía periférica? Es decir, en su bracito, el equipo de venoclisis está conectado y está con 20 días esta venoclisis. No he cambiado de brazo. ¿Qué podrá pasar? ¿Un riesgo de infección, doctora? Muy bien, las flebitis, famosas flebitis. Esto no voy a hablarles porque ustedes lo van a leer. ¿En qué paciente está indicado? Indicaciones, eso tienen que leerlo porque les voy a preguntar en el examen.